buenos días, queridos hermanos y amigos que escuchan la escuela dominical. Este domingo damos gracias al Señor por su misericordia, por sus cuidados, porque ya vino el verano, ya estamos más con el calorcito y estamos con las pilas puestas para estudiar la palabra de Dios. Y como ven, estamos ya en la lección número 7, el regreso de Jesús. Y estamos viendo durante estas 7 lecciones que hemos estado estudiando, hemos estado hablando sobre los fundamentos del cristianismo. Y entre ellos hemos visto, una de ellos es la naturaleza de Dios, el propósito de la humanidad, la naturaleza del pecado, la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús, la obra del Espíritu Santo, y hoy vamos a estudiar el regreso de Jesús. Esas son doctrinas fundamentales del cristianismo, ¿verdad? Que tenemos que tenerlas claras, que tenemos que sustentarnos en lo que la palabra de Dios dice para que nuestra fe tenga fundamento, ¿verdad? Que podamos defender, ¿verdad? La palabra, lo que la palabra dice, la palabra de Dios dice. Vamos a orar, hermanos, para pedir dirección en esta mañana. Querido Dios, clamamos para que tu Espíritu nos ayude, Señor, al estudiar tu palabra, que podamos, Señor, aprender de ella y especialmente que podamos comprender, Señor, eh, la importancia de estar conscientes de que el regreso de Jesús está muy pronto y que tenemos que estar viviendo de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy bien, vamos a ver diferentes porciones del libro de Mateo. Estamos estudiando el libro de Mateo, donde recuerdan que Mateo presenta a Jesús como el Mesías, que el Mesías prometido, y entonces vamos a estudiar esta parte ya de Mateo 24, cuando va a hablar del regreso de Jesús y vamos a ir viendo diferentes porciones de eso. A todos nos gustan el final feliz. Cada historia tiene un final y quisiéramos que todos esos finales fueran felices, ¿verdad? Y como cristianos tenemos que estar seguros que nuestro final también va a ser un final feliz, porque Cristo lo ha prometido. Dijo él cuando ascendió al cielo que así como se fue, así vendrá. Entonces el Señor va a regresar. Eso sí es una verdad, es una seguridad, es algo que nos tiene que dar esperanza, ¿verdad? Porque Jesús regresará. Y los que no son cristianos, pues el Señor regresará. Y es triste, porque para los cristianos es alegría, es gozo, es victoria, la redención va a ser completa, gozo. Pero para el que no es cristiano, significa que al venir Cristo juicio, hay un juicio para condenación. Entonces ahí se va a ver un lamento de que no creyeron en Jesús y que no tienen la oportunidad de ser salvos. Entonces, es triste, digamos, esos son los dos puntos, ¿verdad? Ahora, Cristo regresará un día a juzgar a los impíos, pero también va a regresar a recompensar a los cristianos por todo lo que hayamos hecho. O sea que Él al morir en la cruz nos dio la salvación. Y al resucitar, Él selló esa victoria de que la salvación la tenemos segura en Él. Entonces, Él nos da la salvación, pero todo lo que hagamos como cristianos, dice que Él nos pedirá cuenta, nos dará recompensas, nos premiará. Es como una graduación donde van a dar premios. Entonces el Señor tiene dos cosas que va a hacer, ¿verdad? Una que va a juzgar a los impíos y la otra que va a recompensar a los cristianos. Entonces tenemos que estar esperando eso. La promesa del regreso de Jesús debe darnos esperanza y también debe animarnos a ser fieles a Dios mientras estamos vivos. Entonces, cuando Mateo habla aquí de que presenta a Jesús como el rey prometido y esperado a los judíos, que un día reinará, eso es lo que presenta Mateo. Entonces, recuerden que cuando Jesús entró a Jerusalén, dice que lo aclamaron como rey. Y ya después lo estaban crucificando. Y Jesús dice que lloró sobre la ciudad, se lamentó de la ciudad por la incredulidad de ellos, porque él ya sabía que lo iban a crucificar, que ellos lo iban a rechazar. Ahora, ¿por qué es importante que Cristo regrese? ¿Por qué creen que es importante que Cristo regrese? Eh, Algunos no les gusta hablar de esto porque hay diferentes posiciones, ¿verdad?
Jesús regresará para establecer su reino eterno. Eso es lo que va a venir a establecer el Señor al venir a la tierra, ¿verdad? Pero algunos, cristianos tienen diferentes posturas, algunos teólogos tienen diferentes posturas y hay controversias referente a esa parte del regreso de Cristo. Pero sea cual sea la versión que usted tiene de la venida de Cristo, ¿sabe qué? Es un hecho. La palabra de Dios dice que Cristo regresará y que Cristo va a cumplir su promesa. Su palabra se cumple. Entonces tenemos que estar seguros de eso, porque es una verdad. ¿Verdad? Vamos a leer entonces, vamos a buscar en el libro de Mateo, el capítulo 24, y vamos a leer del 3 al 8 para comenzar. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. ¿Por qué son importantes las señales que Jesús mencionó? ¿Por qué creen que son importantes las señales que Jesús mencionó? Cuando estamos hablando de la venida del Señor, ¿verdad? Dice que los discípulos tenían dudas y entonces se acercaron y le preguntaron, ¿verdad? Pero ellos querían saber cuándo. O sea, casi a todos nos gusta saber cuándo, el tiempo. ¿Por qué? Porque muchas veces dejamos todo para último minuto, ¿verdad? Y ya cuando se acerca la fecha, ya sea para hacer un pago, ya sea para entregar una tarea, ya para lo que sea, siempre dejamos el último minuto, corremos para estar a tiempo, o por ejemplo, si vamos a hacer los impuestos, casi al final de la fecha nosotros corremos porque ya dieron una fecha para hacerlo. Entonces los discípulos estaban pidiendo también, ¿cuándo? ¿Cuándo será? ¿Cuándo será eso que va a ser tu venida? ¿Cuándo? Pero el Señor les contestó otra cosa. Dice que Jesús los exhorta primero a los escribas y a los fariseos. Él lamenta la incredulidad, ¿verdad? De ellos y del pueblo, porque sabía que lo crucificarían, porque lo iban a rechazar, lo rechazaron como rey. Eh, y al final de ese capítulo Jesús se lamenta sobre Jerusalén y dice por su condición actual y por lo que vendría después. Ahora, debido a su rechazo y incredulidad, ellos iban a tener consecuencias del pueblo de Israel. En este capítulo 24, Jesús sale del templo y mientras sus discípulos dice que le enseñaban los edificios del templo, Jesús, ¿qué es lo que les dijo? Les dijo que todo sería destruido. Y esto debió haber sido de mucho impacto para ellos, ¿verdad? Para sus discípulos. Tanto que le estaban preguntando, Señor, ¿y cuándo será esto? ¿Cuándo será que se va a caer el edificio, verdad? Estaban pensando que era ese edificio que se iba a ser destruido, aunque eso ocurrió después, ¿verdad? Y se cumplió. Entonces, y le están hablando de cuándo será su venida y el fin del siglo. Los discípulos querían saber cuándo, pero Jesús les respondió no en el orden que ellos hicieron las preguntas, sino que él comenzó a decirles a sus discípulos, lo que les comenzó a decir es, quería advertirles lo que vendría. Les dijo que no tanto cuándo, sino que debían estar, tenían que tener cuidado de no ser engañados. Les dijo que iban a haber personas que iban a tratar de engañarlos, que iban a haber falsos maestros que iban a enseñar doctrinas que no van de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, y que iban a venir personas que iban a decir que ellos eran Cristo, que ya había venido. Y hay muchas personas que ya se proclaman como Jesús,
se proclaman como el Mesías, se proclaman como que ya está el reino milenial, que ya estamos en el paraíso. O sea, hay tantas cosas que están, porque dice, y él les estaba preparando para que no fueran engañados, y nos está hablando a nosotros también para advertirnos de que no nos dejemos engañar, ¿verdad? En cuanto a lo que vendría, y debían permanecer alertas. Les dijo que tenían que estar alertas. La razón por la que debían tener cuidado de no ser engañados es porque muchos vendrían con la intención de engañar. Hay muchos apóstatas, hay muchas personas que en estos días sacan unas doctrinas que es de la manga de la camisa la sacan, ¿verdad? Pero no son bíblicas, pero la gente lo sigue. Tienen muchos seguidores y están errados, no van con la palabra de Dios, pero han engañado a mucha gente. Dice que habría muchas personas que dirían que venían de parte de Jesús y que en su nombre afirmando que son Cristo. O sea que hay gente que cree que ellos son Cristo y que ya vinieron a la tierra. Ahora, después de su partida, dice que muchos engañadores surgirán y surgirían en ese tiempo y están en este tiempo todavía más, ¿verdad? Nosotros podemos comprobarlo si nos vamos a las redes sociales y vemos tantas filosofías que hay, ¿verdad? Entonces hay muchas personas que están engañando a otros. Además de la señal de los falsos cristos engañando a muchos, Jesús les habla de algo más y les dice que habrá antecedentes a su venida, habrá señales, habrá cosas que ocurrirán antes. Y una de las cosas que menciona son guerras, rumores de guerras, pestes, pestilencias, terremotos, nación contra nación, reino contra reino. Decía que les está diciendo señales de su venida, pero que no debían turbarse, que no debían preocuparse. ¿Por qué? Porque Dios tiene el control. Porque Dios tiene el control y todavía no es el fin, decía él. Esos solo son principios de dolores. Aunque las guerras y los rumores de guerra están allí, ¿verdad? Y siguen estando, pero todavía no es el fin. Pero, hermanos, una cosa sí tenemos muy claro. Si para el tiempo de Jesús, cuando los discípulos estaban con él, esos eran señales de que Cristo vendría pronto, imagínense para nosotros que vemos que todas esas señales ya se están cumpliendo, Cristo está a las puertas, Cristo está cerca para regresar. Jesús explica que no tenían que turbarse, tenían que estar seguros, tenían que estar esperanzados en Cristo, en Él, ¿verdad? Ahora, esas eran señales. Habló cómo iba a ser las cosas, ¿verdad? Todas esas cosas que iban a ocurrir, que nosotros sabemos que en diferentes partes del mundo están ocurriendo ya, que ya pasaron tantas cosas terribles que han pasado al planeta, porque se está destruyendo los humanos, hemos sido malos administradores, ¿verdad? Y se está destruyendo el planeta en diferentes áreas. Ahora, aquí no nos dice cuándo vendrá. Nos está diciendo que esas son señales, pero que todavía no es el fin. Luego, a pesar de haber afirmado, ¿verdad?, las señales que anticipan su venida, también Jesús dice que lo que antes había mencionado será únicamente principio de dolores. O sea que esas señales son el inicio de otras señales, de otras situaciones, son principios, ¿verdad? Pero les pidió que no se turben, que no se preocupen, que no estén angustiados, porque en medio de esas circunstancias, Dios regresará, Jesucristo regresará. Jesús dice que va a regresar y dice que pues, será el fin y será su venida. Y también, también es cada señal apuntaba a su eventual regreso y debemos permanecer alertas y también expectantes. Cuando hablamos de esto, los puntos principales de esta porción que hemos leído, habla de que tenemos que confiar en que Cristo regresará porque Él lo afirmó. Jesús dijo, así como me han visto partir al cielo, así también regresaré. También cuidémonos de los falsos maestros que tratarán de engañar. Cuídate de esos falsos maestros que tratarán de engañar. No te turbes por todo lo concerniente a su regreso. No nos turbemos, no nos estemos discutiendo por situaciones por el regreso de Cristo. No nos aflijamos, sino que
estemos alertas y estemos con esperanza, confiando, si somos, estar seguros que somos hijos de Él, porque nos vamos a ir con Él. Tenemos que anhelar su regreso cuando veas cumplirse las señales, o sea, cada señal que vemos, eso nos acerca más a su venida. Entonces tenemos que tenemos que anhelar que estaban cumpliendo las señales, significa que Cristo viene pronto. La verdad es que la Escritura habla de señales que apuntan al regreso de Cristo. Él regresará así porque Él lo afirmó. Debemos anhelar su venida, tener cuidado de los falsos maestros que constantemente aparecerán y no debes turbarte por las señales que ellos anuncian y que anunciarán que Él regresará. Por eso es importante estudiar lo concerniente a su segunda venida. Tenemos que tener claro qué es lo que la palabra de Dios dice para que no nos angustiemos, sino que estemos confiando en Él. Vamos a leer ahora, siempre en el capítulo 24 de Mateo, pero vamos a leer del 29 al 32. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended de la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. ¿Por qué podemos estar seguros de que Jesús regresará visiblemente? Vimos la porción que hemos leído y dice, da detalles, que Él vendrá y que todo lo verán. Las señales anticiparán la venida de Jesús. Jesús verdaderamente vendrá de nuevo a la tierra. Cuando Jesús venga, juntará a sus escogidos. La certeza del retorno de Jesucristo, ¿verdad? Visible de Jesús a la tierra. Hay que comprenderlo porque hay que estar seguros, así como de también ciertas señales. Y también la tribulación que vendrá será también la venida del Señor en gloria, juntando a los suyos. Entonces, son diferentes eventos que se darán. Uno cuando Cristo viene y Él levanta su iglesia. Y el otro cuando Él ya viene a reinar completamente para hacer cambios en la tierra, ¿verdad? Las señales que vendrán apuntarán al regreso de Jesús a la tierra, un regreso que será visible. Ahí dice que vendrá en las nubes. Jesús regresará y nos habla allí de que Mateo nos habla que vendrá en las nubes. Verán su señal en el cielo. Dice que allí habla que vean lo que implica la severidad de la tribulación por venir también. Habla ahí que se lamentarán. Y dice que los profetas habían hablado de eso en el Antiguo Testamento, habían hablado sobre eso, ¿verdad? En Ezequiel, también en Isaías, en Joel, en Zacarías y entre otros, ¿verdad? De que Él vendrá, de cómo Él vendrá. Ahora, dice inmediatamente después de la tribulación o estando en el punto más crítico, llegará el clímax. Jesús mismo vendrá de la misma manera que ascendió. O sea que Cristo vendrá. Dice que en el momento, ahora, hay diferentes puntos de vista cuando dicen que la iglesia va a pasar la tribulación o que no va a pasar la tribulación. La palabra de Dios, cuando estudiamos su palabra, nos dice que Cristo vendrá. Hermanos, la palabra de Dios es verdadera y Él vendrá. Ahora, aquí habla de una tribulación, porque mire, si hay terremotos, si hay pestes, son tribulaciones. Y dice que entonces vendrá. O sea que todas esas son señales de su venida. O sea que ahí hablará de que él va a venir. Ahora dice que vendrá Jesús y se identificará como el Hijo del Hombre, según Daniel 7:13. O sea que vendrá, dice que él como el Mesías prometido que vendría.
El anuncio de su llegada será tal que muchos se lamentarán. Muchas lenguas dice que se lamentarán, muchas tribus, muchos pueblos, muchas etnias se lamentarán porque no creyeron y porque estaban engañados y porque no van a tener oportunidad de ser salvos. Porque ya allí hay una oportunidad, el periodo de la gracia, cuando Cristo levanta a su iglesia, el periodo de la gracia se acaba, ¿verdad? Y entonces aquí habla de que el rey viene a juzgar y a reinar, viene con poder y gloria. La escena es gloriosa, pero también victoriosa. Cristo viene a juzgar en la segunda venida, porque en la primera es a las nubes para juntar a sus escogidos, para levantar a su iglesia, dice que viene a las nubes. Y la segunda venida dice que viene a reinar y a juzgar, ¿verdad? Ahora, dice, los ángeles anuncian la llegada del Mesías. Dice que como heraldos del rey, ellos usarán sus trompetas. Ahora dice que sus escogidos no se lamentarán de ver a Jesús, sino que aquí los que se lamentarán son los impíos. Los escogidos se gloriarán, se alegrarán, dice que se habrá, porque su redención está cercana. La escritura es clara afirmando que Jesús regresará. Habrá señales que apuntarán hacia esto y él vendrá como es el Hijo del Hombre, del cual Daniel también habló. Lo que debemos saber y afirmar es que regresará visiblemente, o sea que se le podrá ver, todo ojo lo verá. Dice que el propósito que Jesús les explicó a los discípulos, la forma en que él vendría, era un propósito para que estuvieran alertas y esperanzados. Aquí la mirada debe estar puesta en él y en la esperanza de esa redención futura ganada por él y que no es, y no en conocer el día ni la hora que él vendrá, ¿verdad? Porque dice que solo el Padre Celestial sabe la hora, el día que eso sucederá. Sino que tenemos que estar alertas, tenemos que estar con esperanza, con gozo, anhelar la venida del Señor. La certeza del retorno visible de Jesús a la tierra es algo que tenemos que creerlo, porque hay señales de eso y porque lo dijo, ¿verdad? Que Él va a regresar. En el versículo, vamos a leer ahora del 42 al 44, siempre de Mateo 24. Dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Cómo podemos evitar temer el inminente regreso de Cristo? Debemos velar por la venida del Señor. Y debemos vivir esperanzados por la venida del Señor. Dos cosas que tenemos que hacer. Ahora, ¿qué sientes al saber que Jesús regresará? ¿Es que sientes gozo o sientes miedo? ¿Tienes temor? ¿No estás seguro de que te vas a ir con el Señor? Porque mire, eh, yo recuerdo una experiencia que tuvo uno de mis hijos cuando estaba pequeño. eh, Se había quedado dormido, ¿verdad? En el día y todos habíamos salido de la casa y entonces él despertó solo y dice que cuando despertó y no vio a nadie, él dijo, ¡Ah! El Señor vino y se llevó a todos y me quedé. Quiere decir que yo no soy hijo de Dios. ¿Y sabe qué hizo mi hijo? Llamó a doña Beatriz de Magnot, que era la misionera que estaba en El Salvador, una hermana querida, ¿verdad? Que está en la presencia del Señor. Y la llamó y dice que la hermana Beatriz contestó el teléfono y él colgó y dijo, no, entonces no ha venido el Señor todavía porque ella todavía está aquí. Entonces no me he ido, ¿verdad? Era como estar seguro de que somos hijos de Dios y que no nos vamos a quedar. Entonces, ¿cómo nos sentimos al saber que Cristo regresará? ¿Cómo nos sentimos? ¿Qué reacción tenemos?
En el versículo 42, aquí afirma que el Señor vendrá otra vez. ¿Qué día más glorioso será el día que Cristo vendrá? ¿Verdad? Y dice, vendrá otra vez. ¿Qué hará? Dice que vendrá y que levantará los suyos. Pero qué día más terrible será para los impíos, para sus enemigos. En el capítulo 4 dice que Él regresará, ¿verdad? Él habla de que Él entregó su vida y que Él resucitó y también volvió a vivir y ascendió al cielo, pero que también Él iba a hacer su retorno desde la gloria. Él fue a la gloria y viene de la gloria, hace su retorno a la tierra para juntar a sus escogidos. Y después viene para reinar y para juzgar a los impíos. Ahora, aquí nos pide que tengamos la certeza de lo que sucederá y que tengamos esperanza y que permanezcamos alerta, velando por su regreso. Un momento, cuando hablamos de velar por su regreso, no quiere decir de que tengo que tener mucho miedo porque quizá voy a perder la salvación y quizá no me voy a ir. No. Si hemos creído en el Señor, el sacrificio de Cristo fue suficiente y somos salvos. Velar para su regreso es vivir unas vidas apartadas del pecado, es vivir una vida agradándole a Él, sirviéndole a Él. Y dice que tenemos que estar haciendo frutos que valgan la pena, no heno ni hojarasca, sino que oro, piedras preciosas. Tenemos que hacer cosas que sean para la gloria de Dios, no para nuestra vanagloria, no es para llenar nuestro orgullo, nuestra fama, no es para que digan qué bueno que lo que hace, sino que tenemos que estar velando, tenemos que cuidar nuestra vida espiritual, estar atentos, alertas, ¿verdad? No porque nos vamos a condenar, sino porque dice que Él viene también para darnos recompensas a los cristianos. Entonces tenemos que estar expectantes por su regreso, expectantes que un día viene. El Señor aquí les habla de que quien vendrá, vendrá, dice, no solo, no serás otro que el Señor de los creyentes. Él es el que vendrá. Nosotros somos sus hijos. Él regresará y pedirá cuentas a cada uno, ¿verdad? ¿Se acuerdan de los talentos? Dice que Él dio los talentos y pedirá cuenta. El Señor regresará y nos dirá, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste con los talentos que te di? Por esos dones que te di. ¿Es que los utilizaste o los enterraste? Es que los guardaste, tuviste miedo de que se te perdieran, no los multiplicaste. El Señor pedirá cuenta. Dice que debemos animarnos a ser diligentes y también a no temer a la tribulación que vendrá, ¿verdad? Porque el Señor está con nosotros. Dice que Él fue a preparar lugar para nosotros. Él dijo que no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Creed también en mí. Y decía que voy a preparar lugar para vosotros para que donde yo esté, vosotros también estéis. Entonces el Señor ha ido para preparar lugar para nosotros. Todas sus promesas son verdaderas y se cumplen, se cumplirán. Ahora, en el versículo 43 dice que su respuesta inicial, la urgencia que implica su segunda venida. Ahora, aquí nos pide a permanecer velando porque no sabemos exactamente cuándo vendrá. Y da un ejemplo bien sencillo, el ejemplo de un ladrón. El ladrón no le va a mandar un correo electrónico para decirle que va a llegar a robarle, ¿verdad? Ni le vaya a mandar una notita de que hoy voy a llegar a tal hora para robarle. Dice que el ladrón no avisa. Entonces, el dueño de la casa, si supiera cuándo va a llegar el ladrón, dice que no dormiría, cuidaría muchísimo y estuviera ahí alerta, despierto, para no dejar que el ladrón entre. Pero dice, nos da ese ejemplo porque nos está hablando de que cada día tenemos que estar alertas, esperando la venida del Señor. Y dice que tenemos que estar, que como será una llegada inminente, o sea, vendrá. Entonces, la única manera de lograr es de no ser que no nos tome por sorpresa, ¿verdad? Sino que estemos listos. Somos ya salvos.
Somos hijos de Dios, pero que no nos tome por sorpresa, que estemos esperando, anhelando la venida del Señor, que el Señor nos haya haciendo lo que Él quiere que hagamos. Dice que tenemos que estar haciendo lo que el Padre quiere que hagamos en su reino. Ahora, por tanto, dice en el versículo 44, ahí da como para concluir, ¿verdad? Resumiendo el asunto de esta parte, lo que hace Jesús en verdad vendrá. Debemos de estar siempre preparados. Él vendrá, debemos estar preparados. Estar preparados implica una condición continua, algo constante. Tenemos que estar preparados siempre. No solo que hoy voy a hacer ayuno y oración, hoy estoy preparado. Hoy voy a ir a la iglesia y hoy estoy preparado. No, es todos los días, desde que nos levantamos, desde que amanece hasta que anochece, tenemos que estar preparados, estar meditando en su palabra, estar comunicándonos con Él, estar compartiendo con otros acerca de su palabra para que no se queden, porque Cristo regresará. Y que esos que queremos mucho, esos amigos queridos o esos familiares queridos, queremos que se vayan con nosotros al cielo, con sus escogidos, como dice que Él va a recoger a sus escogidos, pues tenemos que compartirles el Evangelio. Entonces, tenemos que estar preparados, implica una condición continua, algo constante. Debemos permanecer alerta y no confiarte ni dejarlo para, para después. O sea que tenemos que cada día estar dispuestos a estar en comunión con Él, a estar dispuestos a servirle, a vivir una vida que le agrade a Él. El Señor cumple su promesa y Jesús regresará para establecer su reino eterno. Él levantará su iglesia. Dice que Él juntará a sus escogidos, pero luego después viene la tribulación. Y después de eso, después de la tribulación es la segunda venida, donde viene ya a establecer su reino. Vive cada día para su gloria. Dice que tenemos que vivir cada día a la luz de lo que Cristo nos enseñó. No desperdiciemos la vida. Vivamos cada día para Él y para su gloria, expectantes ante la realidad de su venida y esperanzado en la verdad de sus promesas. Tenemos que vivir día a día siguiendo la voluntad de Dios si somos hijos de Dios. También tenemos que compartir el Evangelio con otros, porque parte de la realidad de su venida es que Jesús vendrá a juzgar a los impíos. Entonces, por lo tanto, hay que ser valiente y compartir, ¿verdad? El Evangelio con todos los que podamos, porque los incrédulos necesitan saber la verdad. Ese es el problema más grande, que hay personas que todavía no han escuchado palabra de Dios. Entonces, tenemos que hablarles del Evangelio para que oigan el Evangelio y tengan oportunidad de también esperar, anhelar la venida del Señor. Qué importante es comprender bíblicamente la importancia del regreso de Jesús. Concluyendo, dice, las señales apuntan a la realidad de su venida. Él vendrá físicamente a establecer su reino eterno. Jesús juzgará a las naciones y reunirá a los suyos para que estemos siempre con Él. Espera con ansias el día de su regreso. Caracterízate por vivir esperanzado en Él. Su palabra se cumplirá al pie de la letra. Jesús vendrá otra vez. Él cumplirá su palabra y regresará. Hermanos, tenemos que vivir para Él, velando y animándonos mutuamente a vivir para Él. Tenemos que animarnos unos a otros, ¿verdad? Y esperar con gozo la venida del Señor. Cuando tomamos la cena del Señor, dice que estamos recordando y estamos amando su venida. Queremos que Él venga pronto. Ven, Señor. Entonces tenemos que estar anhelando estar con Él, ¿verdad? Estamos en tiempo pasajero aquí en la tierra. No sabemos cuántos años faltan. No sabemos si son días, meses, años. No sabemos cuánto tiempo falta para que vamos a pasar en la tierra. Pero que Cristo va a venir es con certeza. La Biblia dice que Él regresará. Entonces, estemos
velando, que nadie nos engañe y que estemos fieles en el Señor y sirviéndole a Él, amándole, amando a nuestro prójimo y compartiendo su palabra con los demás. Que el Señor nos ayude a amar su venida, a esperar con gozo su venida. Así de que mientras Él viene, gocémonos en el Señor y sirvamos a otros como el Señor quiere. Que el Señor me los bendiga.